mis pupilas, mientras me abraza tu amoroso suelo. Chaparral Segura. Audiencia amable de Ambeima Estéreo y de Chaparral Segura, muy buenos días. Damos comienzo a este nuevo ejercicio de pedagogía ciudadana con el auspicio de la Alcaldía Municipal de Dr. Humberto Buenaventura Lazo, la Secretaría General y de Gobierno. Precisamente su secretario Leonardo Avilés García siempre nos acompaña en este trabajo pedagógico para la convivencia y para la prevención del delito. Como dice una de las cuñas promocionales de este programa, no le haga juego al delito. Hacerle juego al delito es convertirse de pronto en delincuente, en cómplice y fomentar la delincuencia. Antes de saludar a nuestro querido abogado Leonardo Avilés y a su invitado, el patrullero Wilson Dávila Barón, quiero hacer una reflexión de por qué hay que denunciar. En cualquier lugar del mundo, así sea en una dictadura, en una monarquía, cualquiera que sea el estilo de Estado, nosotros somos un Estado social de derecho donde prima la democracia. A cualquier lugar del mundo donde vayamos, nos toca acogernos a la ley, al ordenamiento jurídico que tenga ese lugar, por más remoto y escondido que sea en el planeta Tierra. Y si allí delinquimos, pues nos cae el peso de la ley. Si estamos en Colombia, con mayor razón, somos colombianos y somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de deberes. Y en eso consiste precisamente la conciencia ciudadana. Hemos insistido en Ambeima Estéreo de que hay que formar el ciudadano desde la cuna. La ciudadanía no se ejerce únicamente el día que se recibe la cédula de ciudadanía. La cédula es el documento que acredita que usted es colombiano, que tiene determinada edad, que es de determinado sexo y que se llama fulano de tal, que mide tanto y tiene sus huellas digitales, en fin, toda la información que está almacenada en esa sombrita que hay detrás de la cédula. Ahí está informada, ahí está grabada toda la información que el Estado posee de usted, de manera que no se escapa. El hecho de ser ciudadano, el hecho de ser colombiano, pues da oportunidad a que seamos protegidos en nuestra vida, en nuestra honra y en nuestros bienes. Proteger es precisamente favorecernos frente a los demás que nos quieren violar la vida, los bienes y la honra. Pero independiente de esa protección existe otros derechos que la ley protege y que en caso de que no sean vulnerados, tenemos que poner al tanto a la autoridad competente. ¿Para qué? Para que no sea resarcido el derecho y sobre todo para que se castigue a quien nos lo atropella. ¿Y por qué hay que castigar al que atropella nuestros derechos? Para evitar, primero para que se corrija, que es una de las intenciones de la justicia, pero segundo para evitar que se contagie la ciudadanía con las acciones delincuenciales de esa persona. Existen las normas, las leyes, y existe el denominado aparato judicial, que es el encargado de adelantar los procesos y de saber si usted es culpable, cometió delito o no lo cometió. Y también existen los mecanismos de investigación y de seguimiento
que son aquellos que le permiten a la fiscalía acusar ante el juez o ante el magistrado, acusar a la persona después de que se ha llegado a una relativa certeza de que efectivamente se cometió el delito. De manera pues que este es un tema de interés para todos, amigos oyentes, sobre todo cuando ya ha hecho carrera, que es que en Colombia la justicia no opera sino para los de Ruana. Pues no, la justicia opera para todos. Y es bueno conocer cómo se procede en caso de que uno conozca de alguna práctica delictiva, de algún delito, de algún ciudadano. Es obligación ciudadana denunciar. Y queremos precisamente aprovechar la presencia del doctor Avilés, que es abogado muy estudioso, muy dedicadito, a que tengamos diferencia, que hagamos la diferencia entre denuncia, querella y demanda, puesto que para los que no somos abogados es lo mismo, pero cada una tiene su precisión. Vamos a ser precisos, pero hoy queremos referirnos a la denuncia penal. En estos momentos, el país está muy propicio para la delincuencia electoral. Haremos mención a los diferentes delitos que se cometen. Esos pululan en todo el país. Ahora con la condena de Aida Merlano, la que se voló, que fue condenada a 15 años por compraventa de votos, constreñimiento electoral, en fin, una serie de delitos electorales, pues el país abre los ojos y quienes ejercen la política, y ustedes ciudadanos, también los abre porque a cualquier momento le cae el peso de la ley y le cae una condena. En varias partes ha habido condenas por delitos electorales. Y esos delitos electorales, pues como los demás delitos, nosotros pareciera que tenemos genes de delincuencia. Parece absurdo. Algunos dicen que somos maliciosos, que es que venimos de los españoles. No. Yo no creo que esa sea una razón para pensar que es que somos propensos de por sí a la delincuencia. Lo que pasa, amigos oyentes, es que hemos generado como un concepto de que todo vale. Y nos hemos metido en la cabeza de que las cosas hay que conseguirlas a cualquier precio, así sea matando al otro. El hecho de que eso suceda no quiere decir que no tengamos como autoridad, en el caso de la alcaldía y de la Secretaría de Gobierno, encargados de velar por el orden público, no tengamos que hacer estos ejercicios pedagógicos, así haya delitos y así a algún oyente no le guste esto que estamos diciendo. Si no le gusta es porque le gusta lo otro, pues nos toca, amigos oyentes. De manera que hoy es un tema bien pedagógico, bien interesante, el que queremos tratar con el buen secretario que tenemos, el doctor Leonardo Avilés García. Mi estimado Leo, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Osorio. Un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Fría, por supuesto. Agradecer aquí la presencia de nuestro patrullero Wilson Dávila Barón. Hace parte de la UBIC de Chaparral, de la SIJIN, de la policía, y fue delegado por el comandante del 5º Distrito de Estación de Policía para hacer presencia el día de hoy. Y sí, doctor, es cierto. Creo que las consideraciones para el programa del día de hoy a las que hace referencia son precisas, en razón a que muchas veces nuestras comunidades no comprenden y no entienden la diferencia de lo que es una demanda, de lo que es una denuncia y de lo que es una querella, y de los hechos a los cuales cada una de ellas tiene competencia o puede tener conocimiento. Y bueno, si quiere entramos en materia para que nuestras comunidades, especialmente en el campo, que nos escuchan muchísimo, comprendan este dinamismo y de manera pedagógica.
De acuerdo a nuestra jurisdicción, a nuestra justicia constitucional, la demanda se interpone en las jurisdicciones civil, laboral y administrativa, mientras que la denuncia y la querella solo proceden en el ámbito penal. Cabe aclarar que adicionalmente estas dos se tramitan mediante demandas o peticiones, adicionalmente a estas, también se tramitan otro tipo de acciones mediante demandas o peticiones, acciones de inconstitucionalidad, de tutela, el habeas corpus, acciones populares de grupo y cumplimiento, y que digamos que son manifestaciones de control constitucional diferentes a las que obviamente uno interpone ante una jurisdicción civil. Por ejemplo, en este caso, para interponer la demanda, si se pretende cobrar una letra o cualquier título o valor, deberá interponerse una demanda ante el juez civil. Cuando el objetivo es declarar la existencia de un contrato de trabajo, por ejemplo, cuando a alguien no le han pagado sus prestaciones sociales como debe ser, o no le han pagado el jornal como se consideraría debe ser, o porque el dueño de la finca no está pagando muy bien, se debe demandar ante el juez laboral. Cabe aclarar que hay unas instancias que son inferiores, por ejemplo, la inspección de trabajo, así se atienden algunos asuntos, y dependiendo de lo que se llegue a conciliar, ya se va ante un juez laboral. Otro ejemplo, la nulidad de un contrato estatal se solicitará mediante demanda ante el juzgador del contencioso administrativo, pero en caso relacionado a la comisión de un homicidio, no puede ser objeto de demanda. Aquí sí la denuncia y la querella deben ser conocidas por la jurisdicción penal. Esto significa que ambas se relacionan con la investigación de delitos, pero no son sinónimos, quiere decir que no son lo mismo. O sea, la denuncia y la querella no son lo mismo, pero sí tienen características muy similares. El Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del año 2004, determina frente a qué tipos de delitos debe interponerse la querella. Ahí hay una confusión importante entre nuestras comunidades, y entre ellos está la calumnia, cuando, por ejemplo, los chismes, que por cierto en esta temporada eso sí abundan en redes sociales, la injuria también, el abuso de confianza y la emisión ilegal de cheques, junto con los punibles que no tienen pena de prisión. Muchas veces algún tipo de lesiones personales pueden llegar a tenerse conocimiento en este tipo de ejercicios. Entonces, hay una característica de la querella, y es que es desistible. Ejemplo, a mí me interpusieron o escuché un comentario o vi un comentario en redes sociales que no me pareció propio y que afectaba mi buen nombre, mi ejercicio por X o Y persona, en la que manifestaban una situación que no es real. Ahí hay que interponerse una querella por injuria, por calumnia ante la inspección de policía. Digamos que la persona se acerca a mí y me dice, no, mire, fue un error, una equivocación, no entendía bien cómo eran las cosas, tratemos de arreglar, y digamos que llegamos a un arreglo de diálogo, y la querella sí se puede desistir. Entonces yo puedo ir ante el inspector de policía y decirle, inspector, desisto de la querella, ya no quiero continuar con la misma, porque ya solucioné la situación. A diferencia de la denuncia, esta no se puede desistir. Por ejemplo, muchas veces en los delitos que tienen relación con la violencia intrafamiliar, con las lesiones personales o violencia hacia la mujer, no se pueden desistir. Debido a la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados. Para que las comunidades nos entiendan qué son bienes jurídicos tutelados, son derechos o garantías que las entidades tienen la obligación de garantizarles a ellos, evitar que se vulnere un derecho, que se transgreda esos derechos, que se afecte la vida de relación, que se afecte a la persona física y moralmente. Entonces, en todo caso, en los ilícitos que son investigables de oficio, la denuncia se agota con su presentación y ampliación, porque hay otras denuncias que más adelante vamos a ver cómo se maneja la manera en que se puede interponer una denuncia.
puede ser también oficiosa de parte o ya por una situación que se presente anónima que más adelante vamos a exponerles. Entonces, en este caso, solo el sujeto pasivo del ilícito, es decir, a quien se le está causando el daño o su representante legal, porque muchas veces son menores de edad y en eso ya pues la representación recae entre sus padres, o cuando hay alguna situación de una persona que no se puede valer por sí misma, allí también se puede dar este ejercicio, o sus herederos también pueden instaurar la querella. Entre tanto, toda persona debe denunciar los delitos que haya conocido. Es una obligación constitucional que dispone el Código Penal. Y, por ejemplo, en conclusión, Carlos podría ser denunciado ante las autoridades si es que hubo lesiones personales de algún pasajero u otro delito, y demandado o demandante si llega a darse un conflicto frente a la reclamación del seguro u otro aspecto que parezca de connotación penal. Por ejemplo, hago referencia a un ejemplo de un accidente de tránsito. Ustedes pónganse en el ejercicio. Yo podría ser denunciado ante las autoridades si le causé en mi vehículo, por ejemplo, una banda de Contrasur, si hubo lesiones personales a algún pasajero u otro delito, un homicidio, ahí puedo ser denunciado. Y demandado o demandante si llega a darse un conflicto frente a la reclamación del seguro, porque pues obviamente estos vehículos cuentan con todos los seguros, u otro aspecto que carezca de connotación penal. Entonces, son circunstancias que se pueden dar, son muchos los hechos, obviamente pues uno trata de tener unas casuísticas sencillas, no es fácil el entendimiento en la materia, pero lo que sí buscamos es que se entienda de una manera genérica las diferencias. Podemos también, pues, para nuestro país, vuelvo y reitero, una demanda es básicamente iniciar un proceso judicial cuando consideramos que nosotros tenemos o nos han vulnerado alguno de nuestros derechos. Vuelvo y dejo un ejemplo también, otro ejemplo, interponer una demanda por la restauración de los servicios médicos de un paciente. Es muy normal en nuestro país, y especialmente cuando vemos que no se nos otorga los medicamentos, o vemos que hay ciudadanía que no les entregan los medicamentos a tiempo y tienen que acudir a la jurisdicción para que les entreguen de manera obligatoria los medicamentos, o les atiendan un traslado médico, o tengan que darle un servicio especializado. Por ejemplo, la acción de tutela, muy recientemente y dentro del tiempo se da muchísimo, debido a la indebida prestación del servicio de salud. Y digamos que estas situaciones se presentan mucho. La denuncia, en cambio, se refiere a una acción en que la persona denuncia un hecho delictivo, cuando me roban el celular, cuando veo que otra persona está, bueno, ahorita vamos a hablar de los delitos, fraudes o irregularidades de tipo electoral, y la querella es una denuncia también, lo que mencionaba hace un momento, un sinónimo, pero en donde el que la interpone hace de acusador. Lo que yo refería, cuando vemos que muchas veces los chismes los llevan a comentarios indebidos en la comunidad o en redes sociales, consideramos que esa información es falsa, y aquí acudimos, digamos, a esta instancia para resolverlos, generar acuerdos. Y la diferencia de la querella a la denuncia es que la querella sí se puede existir y la denuncia no. Digamos que son aspectos genéricos en los que podemos mencionar esas tres diferencias. No sé si haya sido claro, un poco enredado en la explicación, porque es compleja, pero sí espero que la ciudadanía entienda que la demanda es para
iniciar un proceso judicial cuando se vulneran algunos derechos de tipo civil, como reclamación de un título o valor. Puede ser laboral, cuando vemos que nuestro empleador no está pagando nuestras prestaciones sociales a tiempo, o no liquidó bien nuestras vacaciones, o no liquidó bien la terminación del contrato. Y de administrativo, por ejemplo, cuando vemos que un acto administrativo, por ejemplo, de la alcaldía no se ajusta a derecho, podemos interponer su nulidad para que se resuelva esa situación. Y la denuncia, pues refiere a una acción en la que una persona denuncia un hecho delictivo, enmarcado por supuesto en el Código de Procedimiento Penal, un homicidio, una tentativa de homicidio, lesiones personales también, delitos contra la administración pública, delitos también de tipo electoral, delitos relacionados a la familia, y bueno, otros tantos que se incluyen en la misma. Y la querella es una denuncia en la que se interpone ante una instancia inferior dentro del esquema jurisdiccional del país, ante la inspección de policía, cuando veo que X o Y persona está generando perjuicios morales por un chisme, es lo que frecuentemente se presenta, por una lesión personal, pero ya de menor consideración, y que pues no se atiende de manera directa ante la Fiscalía General de la Nación. Hay que tener en cuenta que las lesiones personales se determinan también por el grado de afectación física, y que desde luego que esto se determina de una valoración médico-legal a través del Instituto de Medicina Legal. Qué bueno, qué buena exposición ha hecho usted, señor secretario, para que miramos la complejidad, pero todo conduce a que la autoridad competente del aparato judicial conozca del delito. ¿Y cómo puede conocer? Primero, cuando los pilla en fragancia, pero también cuando el ciudadano, víctima o no víctima, conocedora de un delito, le informa a través de estos mecanismos que explicó muy bien el señor secretario, la denuncia y la querella, que es para los temas penales, y la demanda, que ya es con un formato especial y que se hace por temas laborales, administrativos, en fin, tantas gestiones que se hacen en lo público. Me parece muy importante, estimado secretario, esa explicación que usted ha dado, y le cuento que nos están siguiendo por el Facebook Live. Hermina Rada desde Bogotá, vive en la ciudad de Bogotá hace muchos años, pero le gusta escucharnos a través del audio en vivo. Igualmente, querido secretario, nos saluda Santos Culma Rodríguez desde Bogotá. Él aprovecha para saludar a Simón Culma, a su esposa e hija en la vereda Brazuelos de Calarma. De manera que nos pueden seguir, amigos oyentes, nos pueden seguir a través del Facebook Live. Ahí tenemos la oportunidad de escuchar el programa. Está con nosotros para que lo presente un patrullero de la Policía Nacional, estimado secretario, para que él nos comente, me imagino, los mecanismos. Una persona conoce un delito ante la policía, ¿qué tiene que hacer, estimado secretario? Buenos días para todos los señores oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Hay personas que no tienen conocimiento sobre el establecimiento de denuncias. Hay un mecanismo ahorita por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, crearon mediante una página virtual donde el ciudadano no necesita acercarse directamente a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación o a las oficinas policiales. Mediante ese mecanismo de la plataforma virtual pueden establecer denuncias penales como hurtos a personas, hurto a comercios, hurto a residencias o delitos contra los menores o delitos sexuales, ya que hay personas que viven veredas en corregimientos muy lejanos donde pueden acceder
a las oficinas de la Fiscalía o algún comando o estación de policía cercana, ya que en parte veredas y corregimientos tienen acceso a cualquier plataformas virtuales mediante el internet público que ofrece mediante las alcaldías o mediante la gobernación, donde la cual puede entrar a esta plataforma virtual, que es muy fácil, como dice el fácil para acceder y fácil para establecer las respectivas denuncias que necesitan establecer. Eso inmediatamente es como venir a acercarse a una oficina o un despacho judicial para establecer alguna denuncia penal. Ese mecanismo casi muy poco lo están utilizando, ya que hay personas que no tienen conocimiento de esta plataforma virtual para establecer la denuncia. Eso es como una denuncia que están mediante controlada y por parte de la Fiscalía General de la Nación, para que la gente tenga conocimiento, ya que no es necesario acercarse a alguna oficina directamente a establecer el respectivo denuncio. Igual forma, por parte de la comunidad, la Policía Nacional, lo invitamos a denunciar, ya que para obtener, digamos, un proceso judicial o investigativo contra una persona que está cometiendo algún hecho punible, digamos, en la región, el corregimiento, en la vereda, necesitamos ese respectivo conocimiento por parte de la comunidad, establecer la denuncia ante la Fiscalía o igual forma mediante la página virtual que ofrece la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, es importante que mencionar que, digamos que la Fiscalía, la Policía, en aras de fomentar mayor el denuncio de la ciudadanía, busca nuevas estrategias para que ustedes como ciudadanos accedan de manera mucho más fácil a interponer una denuncia. Ya como pueden escuchar, hay un mecanismo virtual a través de una plataforma que más adelante vamos a darle el link para que lo tengan presente, para que lo anoten y tengan un conocimiento todos ustedes. Pero bueno, si usted es víctima o conoce de un delito, no duden en denunciarlo. Muchas veces, y esto ya lo habíamos mencionado en un programa anterior en el que participó la directora de Fiscalía Seccional del Departamento del Tolima, la doctora Seidi, y mencionamos que la importancia de la denuncia nos sirve a las instituciones y autoridades para conocer el grado de problemática existente en el municipio, en la jurisdicción, conocer cuáles son los delitos que han aumentado, los que tienen mayor importancia, y frente a esto generar acciones que busquen, por supuesto, su disminución. Es cierto, yo también he sido víctima y también he tenido esa apreciación de decir, ¿para qué denunciar? Es cierto, o sea, hay muchas veces que los denuncios o las investigaciones no florecen como uno quisiera, pero como se explicó en un programa anterior, los fiscales están llenos de carpetas, de múltiples denuncias, de diferentes tipos de hechos punibles, de delitos, y pues se hace complejo. Muchas veces la falta de información, no, es que lo vi, pero es que no sé si era él o si era este, creo que me robó esto, luego que no robó. Entonces, aquí en estos casos, la información real y precisa es la que permite, por supuesto, a las acciones, a las instituciones judiciales como la Fiscalía de la CIPOL, en sus labores de inteligencia de la SIJIN, llegar a consolidar una denuncia, a conducir al responsable ante un juez para que responda. Entonces, la Fiscalía y la Policía cuentan con centros de atención especializados, y para pedagogía, porque el programa busca eso,
generar pedagogía, cómo se presenta una denuncia. Puede ser de manera presencial o escrita o a través de medios, como lo mencionaba acá nuestro patrullero, vía virtual a través de la plataforma que ahorita él les dará el link. Puede ser presentada por la víctima o un tercero que haya tenido conocimiento. En este caso, por ejemplo, el suscrito, yo como secretario de gobierno, muchas veces en razón de facilitar a la comunidad, porque uno entiende que pues les da miedo denunciar, fomento la denuncia anónima a través de la Secretaría de Gobierno. Y acudo a un artículo del Código Penal en el que menciona que todo servidor público que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito deberá informarlo para que de manera oficiosa se inicie. Recibo de manera anónima el documento y lo remito a la Fiscalía para que se inicie de manera oficiosa la investigación, y esto ha servido muchísimo en algunos casos. Al momento de denunciar, especifique el tiempo, el lugar y la descripción de los hechos. Hay que ser claros. Muchas veces las personas dicen, es que no me acuerdo si me robaron ayer o antier o hace 8 días. El lugar, no, que fue en la esquina de un ejemplo, del Castillo, y luego mencionan, no, fue en el Ara. Muchas veces esas situaciones no ayudan en las labores de investigación, entonces ya se sospecha, será cierto, no será cierto, y desafortunadamente también hay que entender el miedo en las personas en un momento de eso. Pues a nadie le gusta que lo roben y obviamente le da temor cuando se genera un hecho de estos, pero siempre hay que tener claras estas 3 condiciones: el tiempo, el lugar y la descripción de los hechos deben ser claritos. Si se trata de un hurto, de todas las modalidades, como el patrullero lo mencionaba, hurto a comercio, hurto a personas, o estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil y extorsión, que ahora por los grupos, por ejemplo, de Chaparral, muchos grupos que fomentan el conocimiento de nuestro municipio a través de redes sociales, se ve mucho material con contenido de explotación sexual que puede llegar a nuestros jóvenes. Eso también se puede denunciar a través del sistema de denuncia virtual que se denomina A Denunciar, el cual está habilitado las 24 horas del día y se puede denunciar en cualquier lugar. ¿Dónde denunciar? Primero, hay salas de recepción de denuncia que están en las fiscalías, en los grupos de acción unificada por la libertad personal. Aquí hay Gaula, bien sea Gaula Policía o Gaula Ejército, en caso de secuestro o de llamada extorsiva. Aquí en Chaparral se presenta mucho la llamada extorsiva vía telefónica desde centro penitenciario, y es con el cuento, y muchas personas desafortunadamente han caído en esta situación, y es cuando los llaman y les dice una joven o un adolescente: tía, tío, me tiene aquí la policía, que es que cometí una embarrada, necesito que me dejan libre si me consigna 500, 1.000.000 de pesos, ayúdeme, mándeme el dinero. Y las personas no preguntan, ni siquiera sospechan, dirán, ¿será si es mi sobrino, no es mi sobrino? Y los enredan a tal circunstancia que las personas resultan girando a través de gana-gana 500, 1.000.000 de pesos o en una cuenta bancaria, y luego resulta, no, mi sobrino está acá, no pasó nada, y así los vienen afectando. Obviamente hay otras llamadas extorsivas, en las que si no paga la cuota, que se hacen denominar de grupos que no existen en la región, como por ejemplo Héroes del Valle, de acuerdo a los informes de inteligencia de policía y del ejército, y desinforman, y desafortunadamente muchas de estas llamadas provienen de centros penitenciarios. Dentro de nuestras mismas cárceles se sirven estos delincuentes para hacer llamadas extorsivas y generar entradas económicas. Otra circunstancia donde denunciar, bueno, en las estaciones de Policía Nacional, en lo que menciona la Dijín y Sijín, aquí en nuestra estación de policía de Chaparral, en las comisarías de familia, en casos de violencia intrafamiliar, en los centros de atención penal integral a víctimas,
pero pues aquí en Chaparral no se tiene, pero en las ciudades donde sí existe este modelo de atención, yo creo que en las capitales se pueden acudir ustedes de manera directa, de forma escrita en las oficinas de asignaciones de la Fiscalía a nivel nacional, en el centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación, llamando a los números nacionales para que los anoten: 018.000 91 97 48, repito, 018.000 919 748 o 122 para el resto del país a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional. Entonces, digamos que hay varias maneras, varios lugares donde podemos denunciar, donde podemos fomentar esta cultura que se ha perdido, y es la falta de denuncia, por que muchas veces no confiamos en las instituciones, pero es importante para que éstas conozcan qué es lo que pasa en el territorio y así podamos generar acciones concretas a fin de disminuir los riesgos. Muy bien. Aquí lo importante, amigos oyentes, es que hay institucionalidad, que hay donde acudir y sobre todo que hay pedagogía. Yo pienso, señor secretario, que nos toca, como lo explicaba el señor patrullero, nos toca estar insistiendo sobre la modalidad del uso de la página virtual para dar a conocer de las autoridades los delitos, la denuncia a través de la página virtual. Pero independiente de eso, pues sabemos que existen los organismos de policía, de SIJIN, Telegaula para el caso de extorsión y secuestro, la propia fiscalía, a dónde acudir, y en dado caso, si el campesino está despistado y está desconfiado, pues va a la personería. La personería es precisamente para privilegiar sus derechos. Y uno de los derechos que tiene usted es que le informen bien. Entonces, en la personería hay gente capacitada para informarle qué es lo que tiene que hacer. Este espacio tiene buena audiencia, estimado secretario. Yo los quiero felicitar porque creo que usted en sus visitas al campo se da cuenta que a la gente le gusta aprender y que el mejor medio para aprender es la radio, sobre todo cuando se hace de manera coloquial, como lo estamos procurando hacer. Por acá me han llegado mensajes vía WhatsApp. Primero, darle cabida, con todo respeto, señor secretario, a un mensaje que nos manda el exconcejal Dagoberto Moreno. Lamentablemente está escuchándonos desde el hospital. Lleva 4 días el amigo Dagoberto allá recluido en el hospital. Ojalá tenga pronta mejoría. A él le preocupa que el 9 es la reunión de la Comisión de la Verdad. Va a estar en Chaparral la Comisión de la Verdad, reunido por las víctimas del tema de las masacres del Tetuán. Nos pide que hagamos un recorderis. Con gusto, Dagoberto. Pero también me lleva un mensaje, estimado secretario, que creo que nos obliga a utilizar lo que nos queda del espacio para hablar de este tema de la conducta en los procesos electorales. Hay preocupación. He escuchado al señor registrador preocupado, al MOE también preocupado, a la propia ministra del Interior, preocupados por los desórdenes y las cosas que se dicen. Y usted lo anotaba. En las redes sociales es frecuente expresarse mal de las personas. Eso es delito. Ya aquí lo explicamos que eso es delito. No importa que sea en las redes sociales y no importa que lo haga con otro nombre, puesto que el seguimiento que hacen las autoridades permite establecer desde qué IP o dirección de celular o tablet o computador, cualquiera, todos tienen distinta identificación, se origina la publicación. Y la preocupación está es que los medios de comunicación deben ayudar para que exista un ambiente de calma, porque el clima está muy incendiario y quedamos preocupados porque es peor el panorama que lo que sucedió hace 4 años. Esta es una preocupación de un oyente que por razones obvias omitimos su nombre para no caldear más las cosas, pero secretario, nosotros sabemos que en todo el país se hace a nivel de los diferentes estamentos nacional, departamental y municipal los comités de seguimiento
y en esos comités de seguimiento pues se pone de presente estas prácticas. Pero yo creo que por pedagogía, ilustre secretario, es bueno que la ciudadanía sepa que el código, que todos los delitos quedan tipificados en el Código Penal y que incluso hay un procedimiento, un código de procedimiento para atender el tema penal, pero también hay una cantidad de doctrina, aparte de las leyes que dan origen al código, hay una doctrina que viene de las cortes, de los tribunales, que les sirve a los jueces para orientarse en la toma de decisiones cuando están juzgando una conducta delictiva. Ojo con esto, oyentes amigos, de cualquier pelambre. Aquí no nos importa que sea patiamarillo, patirrajado, patiazul, patirrojo, no. Aquí nos importa es que usted, como ciudadano, tiene unas obligaciones y que el Estado, a través de sus gobiernos, como el caso del alcalde municipal, del señor secretario, tienen la obligación de instruir, de advertir de que existen 16 delitos electorales en nuestro código. Delitos que no solamente no debemos cometer, sino que hay que denunciar de manera, se puede hacer de manera completamente anónima, por teléfono, por internet, ante la Fiscalía, ante el propio Ministerio del Interior, ante el MOE y ante la Procuraduría. Mire, el espacio es mayor. ¿Por qué? Porque es que si se deja corromper la democracia desde la base que es el voto, pues ¿qué producimos? Una democracia propensa al delito. Si uno sale elegido a base de delito, pues es delincuente. Así de ya no. Puede que sea muy buena persona, pero si su equipo de trabajo, su partido, sus allegados, lo están arrimando a punta de delitos, de uno de estos 16 delitos, pues usted es delincuente. Por acción, por omisión. Esos delitos, estimado secretario, es muy bueno y puntual. Yo los voy a leer de una manera somera, porque es que es obligación nuestra como medio de comunicación, como me lo advierte aquí el oyente. Y es obligación ética de los mandatarios, no importa qué partido haya elegido a los mandatarios, es obligación ética advertirle a su ciudadanía, precisamente en el objetivo de este programa, de prevención del delito, pues tenemos que hablar irremediablemente de los delitos electorales porque estamos en este momento de la cosecha. Primero, perturbación del certamen democrático, así se llama el delito. Tiene de 4 a 12 años de cárcel y multa de 39 millones a 156 millones. ¿En qué consiste? Es cuando mediante engaño se perturbe o impida la votación en sí y el escrutinio. Si hay violencia, la pena es mayor. Constreñimiento al sufragante, de 4 a 18 años, multa de 156 millones. El que amenace o presione a un votante para obtener apoyo o votación por determinado candidato, o por el voto en blanco, o por los mismos medios le impida votar, la pena será más alta si lo hace un servidor público. Fraude al sufragante. Tercer delito, 4 a 16 años, multa hasta de 156 millones de pesos. Incurre en esta conducta el que con engaños obtenga que un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. La pena será más alta si es cometida por un funcionario o si hay amenazas de pérdida del servicio de servidor público, estatal o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales. Oiga, esto es serio. Fraude al sufragante, o sea, engaño.